Bienvenidos al canal de Academics. Soy Ernesto Alvarado y el día de hoy vamos a hablar del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se encuentra compuesto por dos palabras. Primero, Estado, en su origen con esta palabra que determina las circunstancias desde la perspectiva jurídica de un territorio, una población, un gobierno que se encuentra circunscrito a la luz de un Estado de Derecho o del amparo y del imperio de la ley. Y de la otra palabra, precisamente, que es el derecho, que es la cuestión que trata de regular la conducta externa de las personas para darle certeza a la armonía de la vida en sociedad. Así que estas dos palabras, Estado de Derecho, pues están compuestas para formar precisamente la pregunta detonante que el día de hoy tenemos. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, recordemos que es una organización política de la vida social que se encuentra sujeta a procedimientos bajo la tutela y el amparo de la ley, en donde el Estado se encuentra limitado por esa primacía de orden jurídico, de orden normativo, y que debe existir un respeto a aquellos derechos humanos hoy consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominados derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales entonces circunscriben a la obligación del Estado de Derecho. Para las Naciones Unidas, el Estado de Derecho ocupa un lugar muy importante dentro de la propia organización y de la Orquesta de las Naciones. Se refiere a un principio de gobierno según el cual las personas, los ciudadanos, las instituciones, las entidades, los entes públicos, las personas físicas, públicas y privadas o colectivas se encuentran circunscritas dentro de este concepto de Estado y están sometidas al imperio de la propia ley, a la regulación normativa de aquellas normas que permiten darle certeza y que se deben de promulgar y aceptar con una característica de orden y de carácter público. Y en ese sentido deben hacerse cumplir por igual. Esas leyes deben garantizar que las instituciones, las personas físicas, las personas morales o colectivas van a cumplir con esas normas que van a regular precisamente el actuar de cada uno de estos integrantes dentro de la propia colectividad, con una base doctrinal de los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos pues son estos dogmas que se encuentran constituidos como derechos fundamentales, dando inicio con el artículo primero y concluyendo con el artículo 29 dentro del apartado dogmático de la Constitución Política. Ahora, la propia Organización de las Naciones Unidas desagrega en varios elementos este Estado de Derecho: primacía de ley y respeto a las mismas leyes y ordenamientos jurídicos, igualdad ante la ley, rendición de cuentas de todos los actores, privados y públicos, equidad en la aplicación de las leyes, pero también la separación de los propios poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Asimismo, la participación en la adopción de las leyes, en donde hoy sabemos que está el modelo de la gobernanza como una condición sine qua non, en una corresponsabilidad de los diferentes actores que se involucran y que forman parte del Estado. Asimismo, el elemento número 7, denominado la legalidad de cada uno de estos actos jurídicos, de estas normas y de estos cuerpos que involucran al imperio de la ley, de la transparencia procesal y de la transparencia legal, que debe, por supuesto, darse a conocer a todos los integrantes que están dentro del propio Estado, entendido nuevamente como población, territorio y gobierno. Ese Estado de Derecho consiste en la vigilancia de un orden establecido con leyes que vinculan la obligatoriedad de ese orden previamente establecido, creado, identificado con esta concepción, para aplicarse a todos el mismo imperio de la ley, en donde el gobierno, por supuesto, respeta de forma cabal esos principios generales, pero también los ordenamientos legales, constitucionales y de leyes secundarias, y reduce en su caso la coerción para aquellos ciudadanos que incumplan o que cumplan, dependiendo la perspectiva, con estas características normativas.
En ese sentido, se refiere también al principio de gobernanza, en donde todas las personas, instituciones, entes públicos y privados, incluido el Estado, se someten y se sujetan al amparo y a la primacía de las leyes que son promulgadas con un carácter público y aceptadas en un acto de legitimidad por la mayoría de las personas desde la perspectiva sociológica, aceptando estas normas y principios y que regulan la base de los derechos humanos y fundamentales. Recordemos que en el caso mexicano tenemos contemplado el Estado de Derecho dentro de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado dogmático del artículo 1 al 29 y en el apartado orgánico del artículo 30 al 136. Ahora, en relación a la evaluación que hace The World Justice Project, que es un organismo internacional en donde identifica como el Estado de Derecho y que este Estado de Derecho trasciende no solamente dentro de la parte local, sino las fronteras del propio Estado y se refiere a ese sistema de gobernanza de carácter global, de carácter continental, de carácter regional. The World Justice Project o el Proyecto de Justicia Mundial, por su traducción al español, el Estado de Derecho lo considera como un sistema de reglas en el que todas las personas, las instituciones y entidades están sometidas a la ley, al arbitrio de la misma, la cual se aplica de forma justa, equitativa y con apego a los derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, el debido proceso, el libre tránsito, el derecho a la vida, la dignidad, etc. The World Justice Project tiene su fundamento en 4 grandes principios universales: la rendición de cuentas, en donde el gobierno y los actores deben precisamente observar la ley, ser sancionados en su caso observando incumplimientos. Deben existir como segundo elemento leyes justas, claras, estables y divulgadas que apliquen a todos los actores dentro del propio Estado, con un gobierno abierto en donde los procesos mediante los cuales se promulgan las leyes y las disposiciones normativas se administran y se implementan para ser accesibles, justas, eficientes y transparentes. Y el cuarto componente será el acceso a la justicia. La justicia deberá impartirse de forma eficaz, de forma eficiente, por los representantes que son los competentes de administrar esta justicia con una perspectiva ética, neutral e independiente. En ese sentido, en México han evaluado el Estado de Derecho y se ha obtenido en una calificación de .43, donde 0 es muy malo, 1 es muy bueno. Así que nos encontramos por debajo de la media del .5, o sea, tenemos una calificación reprobatoria, un Estado de Derecho débil, en donde todavía tenemos posibilidad de incorporar elementos, instituciones, responsabilidades, funciones que den lugar al cumplimiento de ese imperio de la ley que se encuentra regulado por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el año 2021, México obtuvo el lugar número 113 de 139 países que fueron evaluados en Estado de Derecho. Así que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y la idea de ese Estado de Derecho pues es que se reduzca la corrupción, que se proteja a las personas de hechos injustos, que se combata la pobreza como uno de los flagelos más importantes, y ese Estado de Derecho será el sustento de comunidades para lograr la igualdad, que se generen oportunidades, paz y por supuesto funge como base para el desarrollo económico, social y político con gobiernos transparentes, abiertos, que rinden cuentas y respetan los derechos humanos y los derechos fundamentales. Muchas gracias y hasta pronto.